Viene movidito el día y te duele todo. Bueno, cambia dolor por Ibupirac. Las cápsulas blandas Ibupirac se absorben más rápido y logran alivio inmediato para todo tipo de dolor. Yo cambié, funciona, ¿eh? Cambiamos también a Ibupirac. Alivio inmediato. Vamos a cambiar ahora el tema, vamos a salir de nuestro microuniverso y vamos a concentrarnos en otra realidad, en la que poca injerencia puede tener hoy Uruguay, pero que siempre está bueno tener presente lo que pasa en otros lugares, sobre todo en lugares donde mueren de a miles los civiles, los niños, como consecuencias de situaciones bélicas. A nosotros no tenemos esas tragedias a cuestas encima. Y de verdad, capaz que tenerlas más presentes, no solo por un tema de estar actualizados e informados, nos ayuda de alguna manera a poner en perspectiva las cosas y a sentir un poco más también de gratitud y estar menos enfrentados. No sé, lo tiro como un pensamiento de fondo. Nos está acompañando Marcelo Kisilevsky, que es periodista, es escritor, nacido en Argentina, pero hace muchísimos años que está en Israel. Está haciendo una gira en Latinoamérica para acercarnos a la situación que se está viviendo allá. Nunca un programa de televisión va a tener tiempo suficiente para podernos acercar a la esencia, a la naturaleza más profunda del conflicto palestino-judí e Israel, ¿no? Pero por lo menos en una puesta a punto, porque además hubo decisiones que generaron algún movimiento en estos últimos días. Está la decisión de Trump de cambiar la embajada a Jerusalén. Está lo que algunos analistas entienden como es una amenaza de una nueva guerra fría. ¿Dónde está parado en realidad Medio Oriente hoy? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Realmente la dificultad de América Latina por entender el Medio Oriente es el pensar, como pensamos siempre, los conflictos que son por lo material. Lo pensamos en términos materialistas de recursos. ¿Es por territorio? ¿Es por límites del territorio? Claro. ¿Por qué es? Existe un tema de territorios, sí, pero en el fondo está el tema religioso. Los conflictos los define el agresor. Sí, y en este caso, las partes árabes y musulmanas de distinto tipo, que se basan en dogmas que tienen que ver con la sacralidad de la tierra, y donde no puede haber una soberanía que no sea musulmana. Y nosotros lo entendemos como un conflicto que fuera por territorio. Como lo dijo un politólogo argentino, Carlos Escudé, cuando te declaran una guerra santa, tú puedes no estar de acuerdo o no creer en esas cosas, pero tenés una guerra santa encima. La mudanza, por ejemplo, de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Israel, a Jerusalén, ha creado un gran descontento en la calle palestina, al punto tal que se está organizando para este viernes lo que llaman la Marcha del Millón. 100.000 palestinos esperan que empiecen a caminar hacia la cerca que separa la Franja de Gaza de Israel. Y bueno, eso va a ser un desafío importante para el ejército israelí, que va a tener que ver cómo lo contiene. Porque en el fondo, en realidad, la decisión de Trump es vista por la autoridad palestina como una excusa para no terminar de negociar. Porque si terminan de cerrarle el trato por un Estado palestino, lo que puede llegar a ocurrir es una guerra interna palestina entre aquellos que son radicales islámicos y los que son moderados y que sí tienen buenos tratos con Israel y buena cooperación. Bueno, pero a ver, ya mencionaste varias cosas sobre las que se puede repreguntar, ¿no? Por un lado está la decisión de Trump, que además él se avala en una ley creo que es del 85, el 95, ¿no? De Estados Unidos, donde se supone que es una ley con una cláusula chica, un famoso waiver, que dice que a menos que se firme cada 6 meses un presidente ese waiver, no se ejecuta la ley. ¿Qué ley? Que dice que la embajada tiene que estar en Jerusalén. Entonces, Trump lo único que hizo en realidad fue dejar de firmar para cumplir con una ley. Desde ese lugar nadie puede decir que está cometiendo un hecho fuera de la ley o injusto o lo que fuere. Ahora, ¿es una bravuconada? ¿Es una colaboración? ¿O es un problema o un obstáculo en un marco de intento por paz? Es correcto desde el punto de vista conceptual reconocer Jerusalén occidental como capital de Jerusalén. La disputa es por Jerusalén oriental. Es legal desde el punto de vista que mencionas de la ley de 1995 del Congreso norteamericano. Es problemático porque la parte palestina decide frente a esto despedirlo a Donald Trump, que le gusta mucho despedir gente. Ahora lo despiden a él como mediador en el conflicto palestino-israelí. Pero lo que está diciendo Trump como mensaje es: los mediadores ecuánimes
llámese Bill Clinton, Obama, han fracasado en traer algún tipo de cambio al status quo del congelamiento en el proceso de paz. Vamos a decirles ahora a los palestinos, con esto, no todo se lo vamos a servir en bandeja. Ustedes también tienen que venir a la mesa de negociaciones. Acuérdense que hay otro contexto internacional, estamos más con Arabia Saudita. Arabia Saudita está abandonando el apoyo a los palestinos porque necesita el apoyo israelí y norteamericano frente a Irán. Es decir, hay problemas más grandes en el Medio Oriente que el tema palestino. Vengan palestinos a negociar porque están perdiendo tiempo y al final se van a quedar sin nada. Bien, tú decías hoy al principio que no era un tema de territorios, que cuando se instala una guerra santa, por más que comulgues o no con las razones que la evocan, tenés la guerra santa encima. Pero, en definitiva, si es solamente... a ver, una cosa es decir que es únicamente religiosa la esencia del conflicto, pero ¿acaso no hay también la no voluntad de asumir o aceptar al Estado palestino? Sí. ¿No es más fácil decir entonces que es religioso? Claro, no. Para Israel, ojalá fuera un conflicto territorial. Benjamin Netanyahu, en el año 2009, y eso que es un gobierno, una coalición de la derecha israelí, de los halcones, los que tradicionalmente se oponían al intercambio de territorios a cambio de paz, sin embargo, ha propuesto un plan de paz cuyo primer punto es 2 estados para 2 pueblos, y esto data ya de 2009. Desde entonces no ha hecho mucho más por avanzar en eso. Tiene una coalición de derecha, podrían abandonarlo y su gobierno podría caer si se termina de crear el Estado palestino. Ah, bueno, entonces por eso, ¿a quién le sirve a quién le sirve y quién pierde? Exacto. Si se rompiera el status quo, ¿no? ¿A qué establishment favorece más una cosa Tal y cual. otra? Es decir, lo que tenemos en este momento es 2 establishments, tanto el israelí como el palestino. El palestino pone excusas. Antes era que Israel no construya más en los territorios. Ahora es la decisión de Trump para no negociar. Incluso ha dicho Mahmoud Abbas, el embajador israelí estadounidense en Israel, es un hijo de perro, utilizó esta expresión en árabe, Ben Kalb, y dice, esto me hace un favor, me da una excusa para ni siquiera mirar el programa de paz de Trump, que todavía no se ha publicado, pero que él espera publicarlo en un evento grande. Benjamin Netanyahu feliz, porque eso también le da a él una estabilidad en su gobierno frente al casus caída de su gobierno, que sería la creación de un Estado palestino. Es decir, a los 2 gobiernos, a los 2 liderazgos, les es más cómodo en este momento el status quo. Y eso es problemático porque puede llevar a no a una resolución del conflicto, sino a una decantación del conflicto. La izquierda israelí dice, esto nos puede llevar a un Estado binacional, que no es la agenda ni siquiera tampoco de la derecha. No le conviene tampoco al gobierno actual. Y por eso la solución sigue siendo la de 2 estados para 2 pueblos. Pero están todos trabados en sus propias internas, se podría decir. Reflexiones en esta primera... Sí, no, yo creo que 2 estados, 2 pueblos, en realidad es retomar lo que dijo Naciones Unidas cuando con una gran participación del embajador uruguayo Rodríguez Fabregat, se decidió y se apoyó la creación del Estado de Israel. O sea, es retomar, ir a los orígenes. ¿Los orígenes cuáles fueron? Eso, la creación de 2 estados. Lo que pasa es que el otro estado todavía no se creó, no se pudo crear. En fin, hay quizás rivalidades internas también que lo han impedido. Seguramente la posición de Israel no ayudó para eso, pero en realidad no tiene nada nuevo. Es lo que decidió Naciones Unidas al término de la Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea, la partición de la ONU de 1947, que fue aceptada por la parte judía, por los judíos de Palestina, fue rechazada por los árabes de Palestina, que a eso siguió una declaración de guerra. Sí, pero lo que voy es que esta propuesta en realidad fue la propuesta de Naciones Unidas del año 45. Correcto, pero no remite a ella. No, es decir, me imagino. Dado que hubo un rechazo por una de las partes, la propuesta en su totalidad pierde vigencia, ¿no? Entonces, el Estado de Israel se creó con consenso internacional, el Estado árabe no se creó porque la parte árabe decidió no crearlo, de hecho, ¿no? Pasa por ahí. Pero de todas maneras, para justamente nutrirnos un poco de la línea histórica, es brutal el paso del tiempo, pero yo ya recuerdo en mis sensaciones que ocurrió ayer, y sin embargo ya hace 25 años, el acuerdo de Oslo, ¿verdad? Claro. Aquella fotografía que a mí me ilusionó tanto, me emociona tanto, en la que creí tanto. Clinton por un lado, Arafat por otro, Rabin por otro, ¿no? Todos lo recordamos. Y en ese contexto, dos pueblos, 2 territorios, la pregunta sin picardía de ningún tipo, más que nada apoyándonos en un básico
y pleno sentido común. El trasladar o el reivindicar a Jerusalén, que es santa, que es sagrada para más de una religión. Lo que en lugar de verlo como una debilidad, yo, que soy un agnóstico, lo veo como una fortaleza, lugar donde nos podríamos encontrar personas de distintas creencias, que venimos de lugares distintos, pero que probablemente encontremos un lugar común hacia ir, que tiene que ver con el amor hacia el otro, aún al diferente, ¿verdad? Es decir, el querer por uno u otros, me importa nada, apropiarse de ese lugar que es santo para más de uno, ¿no es como un clarísimo y objetivo impedimento para ese proceso de paz? Bueno, hay varias cosas para decir. Una de ellas es que el único momento en que hubo libertad de culto y de acceso a los lugares santos para todas las religiones en Jerusalén fue cuando hubo soberanía judía. Acordémonos que antes de eso, hasta el 67, no eran los palestinos los que tenían Jerusalén, eran los jordanos. Y los jordanos no permitían la entrada de judíos al Muro de las Lamentaciones. Cuando entra... Espantoso, que no quede duda. Claro, horrible, claro. Y por eso un poco el temor de muchos israelíes de decir, bueno, vamos a compartir de nuevo Jerusalén con los palestinos. Y por eso el plan Clinton, aquello que siguió a los acuerdos de Oslo, proponía una solución de compromiso bastante interesante, que era, ok, 2 capitales para 2 pueblos, Jerusalén occidental para Israel, Jerusalén oriental para los palestinos, pero la ciudad vieja, que está geográficamente en Jerusalén oriental, es una muy pequeña parte, es 1 kilómetro cuadrado, es pequeñísima. ¿Dónde están las oficinas públicas? Compartida, claro, están en Jerusalén occidental. Ahí, pero en Jerusalén, la ciudad vieja, se iban a compartir 2 barrios para los israelíes y 2 barrios, el cristiano y el musulmán, árabes, cristianos y musulmanes, para los palestinos. El Muro de los Lamentos para los israelíes, y detrás del Muro de los Lamentos están las mezquitas del Aqsa y el Domo de la Roca, la cúpula dorada. Ahí Clinton hablaba de soberanía por capa, yo la llamo soberanía lasaña, no la vi en ningún otro lugar del mundo. Pero es interesante, arriba donde están las mezquitas para Palestina, abajo donde están las ruinas del Templo de Jerusalén, sagrado judío, de las épocas de hasta el siglo I después de Cristo, para Israel. Pero los palestinos tampoco aceptaron esto, y tampoco aceptaron el principio de swap, de intercambio de territorios, poder anexar para Israel algunos bloques de asentamientos y a cambio entregar a Palestina territorios utilizables que están hoy en día bajo soberanía israelí. Ese mero concepto tampoco lo aceptaron, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es qué está pasando debajo. Y lo que está pasando debajo yo creo que tiene que ver definitivamente con el tema del dogmatismo religioso, de no poder aceptar una soberanía no musulmana sobre tierra sagrada musulmana. Yo me declaro un perfecto ignorante en la problemática de Medio Oriente porque es muy complicada. Además, con los parámetros nuestros a veces es muy difícil. Uno mide en criterios políticos, económicos, ahí se mezclan muchas cosas. Ahora, la cuestión religiosa y territorial está de ambos lados. Porque yo tuve la oportunidad de hablar con judíos, argentinos, ortodoxos, viviendo en territorio ocupado, y donde decían, este territorio nos pertenece a nosotros porque la Biblia dice, no la Biblia, la Torá dice, no sé qué, es decir, y esto no me mueve nadie, o sea que lo religioso influye en ambos lados, yo creo que los dogmatismos están de ambos lados. Me llama la atención lo que tú decías con respecto al tema de que el status quo hoy le sirve a los dos, lo que no le sirve es a la paz el status quo, es decir, porque ¿a dónde va? Es un conflicto que evidentemente tiene muchos años y que realmente yo creo que la derecha gobernando Israel no es nada bueno, como tampoco es muy bueno que gobierne Hamás en la Franja de Gaza. Es decir, me parece que los halcones de ambos lados no quieren la paz porque es un buen negocio la guerra, me parece. Sí, y esto es lo que de alguna manera Rabin intentaba cuando vivía detener, es decir, plantear que no vamos a permitir que los extremistas de ambos lados nos fijen políticas de Estado. A Rabin lo matan los extremistas judíos, ¿verdad? A Rabin lo mata un extremista judío, efectivamente. Es cierto, hay extremistas de los dos lados. Lo que no ocurre en Israel es que ese extremismo ideológico fundamentalista judío sea política de Estado, sea la política oficial del gobierno. Es parte del gobierno hoy, ¿no? Están como los partidos chicos religiosos que de hecho sostienen al gobierno y lo pueden chantajear. Hay una discusión, una disputa terrible entre decir que no son política de Estado y contra esta realidad no parece haber demasiada distancia. ¿Cómo?
pero si efectivamente pueden ejercer el poder de chantajear y demás, pueden terminar siendo política de Estado perfectamente. Sí, pero el Estado de Israel no es un Estado teocrático en el sentido No, yo estricto de entiendo la lo que palabra. planteas, pero en los hechos, después, en Sí, las decisiones influye. que se toman... Sí, influye, sí, influye. Me gustaría una vuelta perdón, Vero, No, sí. tú hablabas más Ya voy. temprano de que, bueno, lo que está de fondo de este conflicto es la religión, ¿no? Y esto se aplica para también, por ejemplo, la situación de Siria, porque mientras hablamos de esto, recién yo miraba por allí un video que se difundió en estas últimas Los horas. números son espantosos. Por supuesto, los números son espantosos, se está asistiendo a un verdadero genocidio, pero también mientras eso sucede, recién el canal RT difundía un video de Estados Unidos construyendo una base militar en un sitio que, oh casualidad, es uno de los yacimientos de petróleo y de gas más importantes de Siria. Entonces, ¿es que son oportunistas o es que en realidad también las cuestiones materiales no pueden desconocerse, que están de fondo en esto? No es solo un tema de la religión, ¿no? Sí, bueno, RT difunde desde el lado ruso, digamos, del tablero, ¿no es cierto? Sí. No nos olvidemos de eso también. Está bien. Y es Rusia la que está también ayudando físicamente y con hechos y con Sí, aviones al régimen. a este genocidio. Bueno, no nos olvidemos. por eso alguien también habla de la también de Guerra las dos- Fría de las dos inminente, partes. ¿no? O de como un resurgimiento de esa amenaza. Sí, lo que claro, se está pero- configurando en el Medio Oriente son como una especie de dos bloques que no llegan todavía a ser Guerra Fría. De un lado ya no es Estados Unidos e Israel solos contra todo el Medio Oriente oprimido, sino que es Estados Unidos, Israel, los países árabes moderados sunitas, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, y del otro lado está Rusia, Irán, Siria de Bashar el-Assad, no cualquier Siria, Turquía en este momento, temporariamente o no, porque Turquía pendula, y China mirando desde lejos también qué va a Bien, pasar ahí donde que sea la religión la causa del conflicto no se sostiene demasiado. Se ¿eh? sostiene en el En plano la interno interna. sirio. Está, en la ¿Por interna. qué no hubo guerra civil Claro. en Egipto después de las primaveras árabes? Y sí lo hubo después, sí la hubo en Siria y la sigue habiendo, por el enfrentamiento chiitas-sunitas dentro del Islam. Claro, pero ¿quién hace, ¿no?, de esa situación? ¿Quién fogonea? Claro, Exacto. no podemos que desconocerlo, ¿no? Verónica aludía al compromiso, a la participación de las grandes potencias Exacto. que han tomado en una o en otro, Por en una intereses o en otra económicos. vereda, da la sensación que ahí hay mucho más que conflicto religioso, ¿no? No Bien. sé si hay mucho más, hay No, intereses todo. geopolíticos parece ser Hay muy todo, claro, ¿no? hay todo. Lo que pasa es que el hecho de encontrar esta participación de las potencias, que obviamente lo que quieren es petróleo, lo que quieren es armas, lo que quieren es un pasaje rápido de petróleo hacia el Mediterráneo, como es lo que está construyendo Irán en este momento al meter sus cabezas de playa tanto en Irak, chiita, como en Siria, como en el Líbano a través de Hezbollah. Entender el tema del petróleo nos sirve a todos los occidentales para quedarnos tranquilos que entendimos algo. Ah, está bien. ¿No? Y ya, y nos quedamos ahí tranquilos. Lo que sí hay que entender es qué pasa. Decía el historiador Bernard Lewis, si tú no entiendes Islam, no puedes entender el Medio Oriente. Claro, pero es buenísimo, es verdad. Hay un aporte, creo que un poco lo sugería Alfredo recién, ¿no? La dimensión de lo religioso es algo que a nosotros en particular nos queda muy lejos de vivenciar, ¿no? Ya no de entender. Pero cuidado, porque ese argumento, en algún modo, para las posiciones extremistas, parece significar algo así como, se acaba el Islam, se acaba el problema, ¿verdad? Y eso huele a predominio religioso, racial, o como tú le quieras llamar, ¿verdad? Sí, pero con un aditamento. Yo nunca me olvido de hablar de Islam radical. No, Esto no es el mundo árabe en superimportante. general, no el mundo musulmán en No general. el Islam como religión moderada, la mayoría de los musulmanes en el mundo son gente de buena voluntad. Lo que está asignando el siglo XXI es el Islam radical. Decía un historiador, el siglo XX terminó con la caída del muro de Berlín, el siglo XXI empezó con las Torres Gemelas. Bien, pero en nombre del Islam radical se murieron cuántos miles de civiles. Precisamente, los musulmanes son las primeras víctimas del Islam radical. Y los 500.000 que están muriendo en Siria son en su mayoría absolutísima musulmanes. Pausa, ya venimos. Perdón, vuelvo contigo, te prometo. No es mi culpa la pausa.